Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Déjame entrar en la alberca de tus ojos. Déjame entrar en la alberca de tu ombligo. Yo no te obligo, nena. Déjame. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en NP Noticias de la tarde. Les saludo con el afecto de siempre, amigos cibernautas. Hoy 23 de marzo del año 2016. Qué rápido se va el tiempo, amigos cibernautas. Prácticamente ya estamos en Semana Santa. Y bueno, el tiempo transcurre y no perdona nada. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, con un clima muy agradable esta mañana, aunque dicen el servicio meteorológico que quizás hoy en la tarde o mañana haya vientos fuertes y cambie nuevamente el clima, pero por lo pronto mucha gente ya está por salir a distintos lugares turísticos, tanto de la zona sur de aquí de Coatzacoalcos, Veracruz, como a otras partes del país, los destinos turísticos, la Riviera Maya y otros lugares tan hermosos y tan bonitos, amigos cibernautas, que tenemos en nuestro país, como para no salir fuera de la República Mexicana, y menos cuando Europa está siendo severamente amenazada por el terrorismo, amigos cibernautas. Bueno, antes de entrar a otros temas, vamos a ver lo que dicen nuestras nuestras efemérides, amigos cibernautas. Haremos un recorrido por lo que dicen las páginas principales de los diarios más importantes de nuestro país, los diarios más importantes que tenemos, amigos cibernautas. Bueno, un día como hoy, marzo 23, pero de 1743, estrenan en Londres El Mesías de George Handel. Un día como hoy, pero de 1817, muere en México el sacerdote y bibliógrafo José Mariano Beristain, autor de la Biblioteca Hispanoamericana Septentrional. Un día como hoy, pero de 1858, tropas conservadoras de Miguel Miramón derrotan en Tlaquepaque a los liberales del general Parrodi. Juárez se encuentra en Manzanillo. Un día como hoy, pero de 1863, tropas francesas de Maximiliano atacan Puebla. Un día como hoy, pero de 1959, el escritor alemán Günter Grass publica la novela El tambor de Ojalata. Obtuvo más tarde el premio Nobel en 1999. Un día como hoy, pero de 1982, Octavio Paz recibe el premio Cervantes de Literatura. Un día como hoy, pero de 1994, el candidato presidencial mexicano Luis Donaldo Colosio es asesinado en Tijuana durante una gira electoral. Un día como hoy, pero de 1996, muere trágicamente el compositor mexicano Fernando Z. Maldonado, autor de éxitos como Volver, Volver. Un día como hoy, pero del año 2000, la Unión Europea y México firman el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, estamos hablando de un aniversario más del asesinato de Luis Donaldo Colosio,
amigos cibernautas, un 23 de marzo de 1994, son 22 años del asesinato de este ex candidato presidencial, en la época más violenta también de crímenes políticos, porque en ese año, siendo presidente también Carlos Salinas de Gortari, murió su cuñado, el señor Francisco Ruiz Massieu, padre de la actual secretaria de Relaciones Exteriores, y Francisco Ruiz Massieu estaba casado con una hermana de Carlos Salinas de Gortari. Claudia Ruiz Massieu, actual secretaria de Relaciones Exteriores, es la hija de este señor que en su momento era el secretario general del PRI a nivel nacional y sonaba también como un fuerte aspirante a la presidencia de la República. A 22 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el México con hambre y sed de justicia que veía en 1994, aún recuerda al candidato presidencial que en sus discursos prometía un cambio para quienes habían puesto en él sus esperanzas. A 22 años del asesinato del político originario de Magdalena de Quino de Sonora, hoy hay todavía exigencias de que se reabra el caso y se investigue, si bien este fue cerrado 6 años después del magnicidio. Y nos acordamos de tantos y tantos fiscales especiales que hubo en este caso, y uno de ellos, amigos, es el actual presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. Él fue el último, si no mal recuerdo. Le vamos a pedir ahí a la gente de controles de este espacio que nos busque quién fue el último fiscal especial que cerró el caso de Luis Donaldo Colosio. Y si yo no mal recuerdo, fue este señor Luis, el actual comisionado, el actual presidente Luis Raúl González Pérez, el actual presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue uno de los últimos fiscales del caso de Luis Donaldo Colosio. Y bueno, aquel discurso, amigos cibernautas, pronunciado el 6 de marzo, decía: un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. Fue parte de aquel famoso discurso del 6 de marzo de 1994 que dio el abanderado priista en aquella contienda por la presidencia de la República. Y usted recordará que su coordinador de campañas se llamaba Ernesto Zedillo Ponce de León, que a su muerte habría de asumir la candidatura presidencial y habría de perseguir a Carlos Salinas de Gortari, e incluso usted lo recordará, en aquella ocasión Carlos Salinas de Gortari hizo una famosa huelga de hambre. Él era promocionado para ser el secretario de la Organización Mundial de la Salud, y ahí terminaron sus aspiraciones, porque Ernesto Zedillo metió a la cárcel a Raúl Salinas de Gortari por el homicidio de Francisco Ruiz Massieu, y se armó una gran polémica política policíaca que terminó incluso con aquella famosa vidente, la famosa Paca, que decía que en los terrenos de Raúl Salinas de Gortari estaban enterrados los esqueletos de aquel famoso diputado federal, si no mal recuerdo, Salvador Muñoz Rocha, que era diputado federal, que fue inmiscuido en el homicidio de Francisco Ruiz Massieu. Y al llegar la Procuraduría allá a cargo de Pablo Chapa Besanilla, encontraron restos ahí de huesos, pero que posteriormente se supo que
que simple y sencillamente eran huesos, sí, pero de animales, no de seres humanos. Y ahí volvió a caerse el caso, y este caso, valga la redundancia, mantuvo en prisión a Raúl Salinas de Gortari aproximadamente como 10 o 15 años, no recuerdo qué tanto fue, pero yo recuerdo muy bien, y ustedes lo recordarán, que estos casos, el de Ruiz Massieu y el de Luis Donaldo Colosio, le dieron la vuelta al mundo por toda la maraña, por todo el circo que se armó alrededor, más que nada de Francisco Ruiz Massieu, que bueno, hasta una vidente fue a dar aquel terreno famoso que tenía Raúl Salinas. Resulta que no había nada, habían huesos pero de animales. Este señor estuvo en la cárcel, también fue acusado de lavado de dinero que tenía en Suiza, sacó un pasaporte aquí en Cosoleacaque, y bueno, fue una cosa de verdad como nunca habíamos visto. Y en el caso de Ruiz Massieu, yo recuerdo que detuvieron a un personaje ligado o con familia o originario de aquí de la zona sur, concretamente decían de Minatitlán, Veracruz. Ese señor todavía ha de estar en la cárcel, y el señor Aburto, el que fue el único implicado, según las indagatorias y la investigación, el único autor intelectual inmaterial del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Hoy recordamos a Luis Donaldo Colosio Murrieta, a 22 años de su muerte, del asesinato de este político, de este aspirante presidencial, de este señor que quería llevar a cabo un cambio, una transformación en la vida política, gubernamental de nuestro país. Y bueno, también hoy recordamos que en la época de Carlos Salinas de Gortari se dio también el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu. Había sido gobernador de allá de Guerrero. Hoy su hija ocupa el cargo de secretaria de Relaciones Exteriores. No olvidamos eso. Y bueno, lo queríamos recordar, amigos cibernautas. Dos homicidios que impactaron a México y que le dieron la vuelta al mundo. En ambos nunca se ha sabido la verdad completa ni la verdad absoluta, cosa que pese a que cerraron la investigación, resulta que el pueblo de México no lo cree. Y bueno, también le recuerdo que el último fiscal que tuvo lo de el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, el que se encargó de cerrar el caso del homicidio del candidato presidencial, se llama Luis Raúl González Pérez, actual presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De ese tamaño, amigos cibernautas, se dan las complicidades en nuestro país. Bueno, después de este breve resumen, amigos cibernautas, a pesar de que pues han pasado tantos años ya, siempre se dijo que ese discurso había significado pues la ruptura del aspirante con el régimen presidencial que encabezaba en ese momento Carlos Salinas de Gortari, emanado también del Partido Revolucionario Institucional. Ese discurso, el de Luis Donaldo Colosio, se dice que fue la gota que derramó el vaso y fue lo que dividió y distanció a Carlos Salinas de Gortari de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Bueno, lo que dicen los diarios más importantes de nuestro país, el Universal dice: América Latina, baja pobreza, menos en México y Costa Rica. Bueno, contrario a la disminución del número de pobres e indigentes que hubo en la mayoría de países latinoamericanos entre 2010 y 2014, en México y Costa Rica se incrementó el porcentaje de personas en esa condición, reveló la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Bueno, ya estaremos hablando un poquito más de todo esto, pero se calcula que el número de indigentes subió de 70 a 75 millones de personas, es decir, 12.4% de la población latinoamericana. El diario El Excelsior dice, perdón, Europa está en alerta. Atentados en Bélgica causan al menos 34 muertos. El Estado Islámico se adjudicó los ataques en el aeropuerto y el metro de Bruselas, Bélgica, el corazón político y económico de la Unión Europea. Vendrán días oscuros, amenazaron los yihadistas. Bueno, pues así están las cosas, amigos. La Jornada dice, invade el pánico el corazón de Europa. En los atentados en Bruselas, 34 muertos y se habla ya hasta este momento de más de 200 heridos, amigos cibernautas. Bueno, Reforma dice, simbran a Europa. Atentados terroristas en Bélgica dejan 34 muertos y más de 230 heridos. El Estado Islámico reivindica ataques allá en Bruselas, Bélgica. Bueno, El Sol de México dice, buscan al tercer terrorista porque se hablan de 3, 2 murieron ahí y uno está siendo severamente buscado, amigos cibernautas. La capital de Europa jamás había sido atacada, hay alerta máxima. El mundo democrático condena la agresión. Bueno, eso es lo que dicen los diarios más importantes de nuestro país, amigos cibernautas. Hacemos una breve pausa y ya entramos de lleno a varios temas muy importantes. Regresamos. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo. Los ángeles lloran, es por cada árbol que muere,
Pues bien amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Déjenme comentarle que a propósito de este ataque terrorista, pues a la capital prácticamente de Europa, en donde pues se maneja pues todo lo más importante de la economía europea, que es Bruselas, Bélgica, pues ha causado un enorme impacto en todo el mundo, sobre todo cuando se sabe que los yihadistas son los que han perpetrado este ataque. Pese a todo ello, amigos cibernautas, ya ve que había impactado también en las bolsas, e incluso el precio del petróleo se desplomó. Aquí en México estuvo como a $32, imagínese usted a qué grado llegó el precio del petróleo. Bueno, pues se recuperan las bolsas y pese a ello cae el petróleo tras los atentados. El terrorismo revela índice del miedo. El indicador que mide cuando los mercados entran en pánico se disparó tras las noticias del ataque en Bruselas, aunque después moderó, lo que se reflejó en los mercados globales. El índice 14, amigos, el índice 14, también llamado índice del miedo, se disparó la mañana de este martes tras los atentados en Bruselas, Bélgica, aunque con el paso de las horas se moderó, lo que se reflejó en las bolsas de Europa, Estados Unidos y México. El indicador, que formalmente se llama Chicago Board Option Exchange Market Volatility Index, es usado para medir cuando hay miedo o pánico en momentos en que el mercado es bruscamente asustado por eventos propios del mercado o externos, generando alta volatilidad, es decir, cambios muy constantes en los mercados de valores. Cuando el índice del miedo se dispara, suele relacionarse con caída en los indicadores referenciales como el Dow Jones, que es uno de los indicadores más importantes del mercado de valores, de las bolsas de valores, amigos cibernautas. La mañana de este martes el indicador se disparó hasta 14.76 puntos, minutos después de la apertura de la bolsa de Nueva York, aunque posteriormente bajó hasta un mínimo de 13.75 unidades al mediodía. Bueno, tras los atentados en Bélgica que dejaron al menos 34 muertos, indicadores como el Dow Jones, amigos cibernautas, y el índice de precios y cotizaciones mexicanos cayeron, aunque después revirtieron las pérdidas. Bueno, y concretamente en nuestro país lo que es la Bolsa Mexicana de Valores, amigos cibernautas, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores registró un descenso de 0.38% más temprano, para después revirar y ganar 0.33% a 45.632 puntos. Con esto queremos decir qué tan importante es lo que pasa en ese país, que es prácticamente la puerta económica del mundo europeo, amigos cibernautas. Le pega a las bolsas de valores, a todas las bolsas de todos los países, a los mercados internacionales, en fin, verdaderamente causa un desbarajuste, ¿no? Y eso, pues, lógicamente repercute en la economía, amigos cibernautas. Bueno, pero independientemente de todo esto, amigos cibernautas, y que ya se sabe que ISIS, los yihadistas, el Estado Islámico, se han reivindicado estos ataques allá al aeropuerto de Bruselas y al metro, donde se habla de más de 34 muertos y más de 230 heridos. ¿Cómo obtiene esta gente ISIS? ¿Cómo obtienen sus recursos para poder seguir operando? ¿De dónde obtiene dinero ISIS? Bueno, este martes el grupo terrorista ISIS se adjudicó los ataques terroristas en Bruselas, Bélgica. ISIS ha perpetrado diversos ataques terroristas en los últimos años, como en el de París en noviembre del año pasado, que estuvimos comentando también. Estos son financiados a través de diversas actividades del grupo.
Bueno, el siguiente texto sobre las actividades económicas del grupo fue publicado en noviembre tras los atentados en París. Semanas antes de los ataques que dejaron 129 muertos en París, aviones de guerra estadounidenses retomaron excursiones en Siria e Irak sobre campos petroleros que enriquecen al grupo ISIS, uno de los ejércitos más ricos que se haya conocido, es decir, su dinero, su financiamiento proviene de los campos petroleros que ellos controlan en aquella parte del mundo. Bueno, tras retomar incursiones aéreas, los aviones de guerra estadounidenses, los ataques aéreos que se tenían planeado en su momento no fueron lanzados porque los funcionarios estadounidenses no fueron lanzados porque los funcionarios estadounidenses sean profetas. Vinieron después de que la administración de Obama encontró y en silencio corrigió un error de cálculo colosal. La inteligencia estadounidense burdamente había sobreestimado el daño infligido durante ataques aéreos a la producción petrolera de los terroristas en 2014. A la par, subestimó los ingresos petroleros de ISIS en 400 millones de dólares. Bueno, se había perpetrado un ataque allá en los campos petroleros, pero creyeron que con eso era suficiente y pues nos damos cuenta, el mundo entero se da cuenta que no es así, que estos señores obtienen muchísimo dinero de los campos petroleros que ellos controlan. Incluso Estados Unidos subestimó los ingresos petroleros de ISIS en 400 millones de dólares. Es decir, hizo un cálculo mínimo porque este grupo terrorista obtiene mucho más que 400 millones de dólares. De acuerdo con oficiales del Departamento del Tesoro, ISIS ingresa alrededor de 500 millones de dólares al año por petróleo. 500 millones de dólares al año por petróleo, amigos cibernautas. Bueno, pues ahí está parte de donde obtiene ISIS su dinero para el financiamiento de sus operaciones terroristas. Pues controlan gran parte de los campos petroleros allá en tierras sirias, allá en Irak, donde pasan los ductos petroleros. Ellos controlan toda esa zona, y como el mundo quiere petróleo como materia prima para toda actividad industrial, pues ellos, amigos cibernautas, tienen un monopolio muy importante ahí de esos campos petroleros que ellos controlan a través del terror, a través de la muerte de mucha gente de allá, de esos lugares, amigos cibernautas. Bueno, así están las cosas. Se espera que Estados Unidos ataque nuevamente estos campos petroleros, aunque le repito, se ve complicado el panorama, toda vez que muchos países también requieren del petróleo para subsistir, y un ataque de esta naturaleza a gran escala podría repercutir en que muchos países no dieran su acuerdo. Los que están dentro de la ONU no dieran su acuerdo para un ataque de gran magnitud, porque pues la obtención del petróleo es primordial, y el Estado Islámico, los yihadistas, el grupo ISIS, controlan perfectamente los campos petroleros por donde cruzan los ductos que transportan este producto, amigos cibernautas. Así que se ve difícil un ataque a gran escala, a pesar de los llamados de auxilio de diversos países, aparte de la condena internacional en contra de los ataques terroristas. Parece ser que la necesidad del petróleo puede impedir un ataque de gran magnitud que acabase con los ingresos petroleros que tiene este grupo islámico, que es con el que logra llevar a cabo todas sus operaciones terroristas. Así que, bueno, veremos qué más pasa en este lugar
donde incluso este grupo ha dicho que vienen cosas peores, que vienen cosas más difíciles, vienen cosas de verdad de pánico, en la que pues parece ser que Estados Unidos no se sabe si dará el gran golpe en contra de estos países, en contra de estos campos petroleros que controla ISIS allá en Siria, en Irak y todo por ahí cerca de estos campos petroleros. No se sabe si Estados Unidos va a dar el gran golpe con sus aliados, toda vez que hay que tomar en cuenta que este acuerdo se toma en la ONU, y como hay muchos países como Rusia que también requieren de petróleo, no sabemos si vayan a obtener el apoyo para poder perpetrar un ataque de gran magnitud y tratar de acabar con el financiamiento que tiene este grupo terrorista allá en Siria, amigos cibernautas, y que repercute en diversos países donde han llevado sus ataques, como París y ahora Bruselas y otros lugares también que han sufrido serios ataques terroristas, amigos cibernautas. Mucho dinero se mueve detrás de este grupo terrorista, y con ello controlan a diversos países porque tienen el monopolio del petróleo, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos para seguir platicando de un tema muy importante también, que es la pobreza en México y en América Latina. Regresamos. Información vía internet. NP Noticias. ¿Quién te besará de pies a cabeza? ¿Quién te hará el café por la mañana? Dime quién te bañará de besos. Solo yo. ¿Quién te hará tripear? Guayo, guayo. Hoy te quiero más que siempre. Hoy te adoro más que nunca. Hoy te voy a besar de los pies a la cabeza. Guayo, yo, yo. ¿Quién te hará el amor con luna y playa? ¿Quién será tu sol que no te falla, que no te falla? Dime quién te quitará las espinas de tu corazón. Solo yo. Tú mi religión. Guayo, guayo. Hoy te quiero más que siempre. Hoy te adoro más que nunca. Hoy te voy a besar.
Pues bien, amigos cibernautas, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, lo dice la Auditoría Superior de la Federación que el programa federal, el programa pues el programa piloto, el programa más importante del gobierno de Enrique Peña Nieto ha fracasado. Me refiero a la Cruzada Nacional contra el Hambre. Es uno de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social que han fallado, amigos cibernautas, y bueno, desde luego, diversos programas que tiene la Sedesol Federal, pues no han obtenido los resultados que se esperaban, porque usted lo debe de saber, en el combate a la pobreza tampoco se ha hecho nada. De 52.5 millones de pobres, aumentó a 55 millones, amigos, de pobres en nuestro país. Crece la pobreza en México y baja en Latinoamérica. Entre 2008 y 2014, la tasa de pobreza en México tuvo una expansión de 2.9%, lo que significó la segunda mayor alza de América Latina, tan solo detrás del 4.9% de Venezuela. De acuerdo a información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, divulgada este martes, es decir, ayer. En tercer lugar se ubicó Honduras con un aumento de 2.3% entre 2010 y 2014, detalló la CEPAL en el estudio Panorama Social de América Latina 2015, amigos cibernautas. El estudio se hizo entre 2008 y 2014, aunque en los países varía el periodo de estudio debido a los datos disponibles de cada uno. Pero ahí están los datos, amigos, que se están dando, en donde el incremento de número de pobres se enmarca dentro de un bajo desempeño de la economía de Latinoamérica, la que se habría contraído 0.4% en 2015, mientras que este año apenas crecerá 0.2%. La pobreza en nuestro país y en América Latina, amigos cibernautas, sigue siendo un tema que pues no se ha logrado erradicar, porque los programas sociales, al menos aquí dentro de lo que es la Sedesol Federal, no han tenido el impacto importante necesario, el objetivo por el que se diseñaron, pese a manejar millonarios, miles de millones de pesos, no se logra erradicar la pobreza. Mucha gente muere de hambre también, amigos cibernautas, pobreza extrema. Lo dice la Auditoría Superior de la Federación, lo leíamos hace unos días, que la Cruzada Nacional contra el Hambre es un fracaso, que este programa no ha podido cumplir con el objetivo con el que se trazó. Y si a eso le sumamos, amigos cibernautas, que muchos funcionarios encargados o delegados de la Secretaría de Desarrollo Social Federal manipulan los programas, se meten el dinero a la bolsa, no ayudan realmente a la gente que necesita la ayuda económica, y ese dinero se lo clavan. Son miles de millones de pesos, amigos cibernautas, que estos señores encargados, delegados federales, manipulan de una forma favorable hacia ellos para incrementar sus fortunas, para desviarlos a las campañas electorales. Con caso concreto, lo que tenemos ahora en el estado de Veracruz y 12 estados en concreto, 12 estados incluyendo Veracruz, que tendrán elecciones estatales para cambio de gobernador.
13 en total en donde habrá elecciones para cargo, uno creo que es para cargos de presidentes municipales y diputados locales, los otros 12, aparte de ser cambio de diputados y presidentes municipales, lo tienen para la gubernatura del estado. Pues estas oficinas federales, junto con otras dependencias más, manipulan los recursos destinados para el combate a la pobreza y meterlos a las campañas electorales donde inducen al voto, donde manipulan a la gente a través de una despensa, a través de un dinero. Y esto realmente, amigos cibernautas, es una ofensa, es corrupción que debería de castigarse y que no se ha hecho nada hasta el día de hoy, pese a que ya se han aprobado diversas iniciativas en el combate a la corrupción y al endeudamiento. Hasta este momento no se ha aplicado el Sistema Nacional Anticorrupción, no hay una oficina concreta, amigos cibernautas, y esto pues realmente pues no ha servido de nada, amigos cibernautas. Eso es lo que tenemos el día de hoy, lo que vemos el día de hoy, que diferentes dependencias del gobierno federal servirán para persuadir, servirán para inducir el voto a favor del partido en el poder, ese que tiene Enrique Peña Nieto, que es el Partido Revolucionario Institucional, amigos cibernautas. Debemos estar muy atentos porque desgraciadamente mucha gente tiene necesidad y tiene hambre y se conforma con una despensa o con unos cuantos pesos, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una brevísima pausa y ya nos venimos a algunas cuestiones de aquí, del estado y de la zona sur, amigos cibernautas. No se vayan. Salgo en un crucero hacia el mar, destino el Caribe. Pero este barco no es normal, está en el alucine. Eso es, solo el sexo femenino está presente. A lo mejor esto es un error o es que tengo suerte. Yo solo aquí o qué va a suceder con tanta mujer. Perdido en un barco, perdido en sus brazos, con este barco en alta mar, perdido yo. En el aire una sensación de coco y piel tostada. Me despierta cierta tentación y salgo de la cama. Conmoción, las figuras van desnudas, bien bronceadas. Excitación, sentimiento visceral acelerado. Yo solo aquí o qué va a suceder con tanta mujer. Perdido en un barco, perdido en sus brazos, con este barco en alta mar, perdido yo. Perdido en un barco, perdido en sus muslos, con este barco en alta mar, perdido yo.
Pues bien, amigos, ya estamos de regreso en la parte final de nuestro programa. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, a la suma de toda la corrupción del estado de Veracruz que encabeza este señor que se llama Javier Duarte de Ochoa, en la que hemos detallado la enorme corrupción que encabeza este mal gobernante junto con otros funcionarios más, actuales diputados federales y encargados de algunas oficinas del gobierno estatal. Ahora le vamos a sumar a la Secretaría del Medio Ambiente, la que tiene a cargo el señor Víctor Alvarado Martínez, porque hay una denuncia penal por verificentros fraudulentos que este señor, el encargado de la Secretaría del Medio Ambiente, ha concesionado a diversas gentes, pidiéndoles sumas millonarias, pidiéndoles cantidades importantes de dinero para darles alguna concesión de verificentros, amigos cibernautas, verificentros que están localizados en Martínez de la Torre, en Misantla, en Coatepec, en Jalapa, en Boca del Río, en Veracruz, en Fortín, Emiliano Zapata, La Antigua, Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos y Minatitlán, Veracruz, aquí mismo en el sur de Veracruz, amigos cibernautas. Y ahora resulta que concesionarios de verificentros interpondrán una denuncia penal contra el secretario de Medio Ambiente, Víctor Alvarado Martínez, a quien acusan de manipular las concesiones de centros de verificación vehicular para su beneficio económico. De acuerdo con el concesionario de Poza Rica, Eduardo Mario Cázares Sor de Sams, el funcionario estatal vendió cada concesión en 300,000 pesos a prominentes familias de empresarios de supermercados y gas. Perdón, es un negocio redondo de Víctor Alvarado. Aquí hicieron concurso, vendieron y asignaron. Dicen, no me consta que el secretario de gobierno tiene 2 concesiones, dice aquí, lo estoy investigando, voy a dar con el clavo. A los empresarios de supers y gas fueron de los primeros a quienes les asignaron, están en Jalapa y Veracruz. Hay 19 verificentros anómalos en el territorio veracruzano, toda vez que sus dinamómetros no están calibrados con base en las normas oficiales. Así lo dice este empresario de Poza Rica, que el señor Víctor Alvarado está vendiendo las concesiones de los verificentros y les pide 300,000 pesos a cada uno, y son 19. Saque usted la suma, amigos cibernautas, cuántos millones de pesos son, amigos cibernautas, y muchísimo dinero que se está llevando a la bolsa este corrupto que se llama Víctor Alvarado Martínez, secretario del Medio Ambiente aquí del gobierno del estado de Veracruz, amigos cibernautas. Bueno, ¿y qué otro tema le puedo decir? Bueno, lo del juicio político de Javier Duarte que presentaron legisladores del Partido Acción Nacional estaba destinada al cajón del archivo, porque todo mundo sabíamos y decíamos que eso no iba a prosperar. No porque no haya elementos, sino que el Congreso del Estado está prácticamente manipulado, está prácticamente en complicidad con el señor Javier Duarte de Ochoa, este mal gobernante, porque la mayoría de quienes componen el Congreso local son amigos, son gente de este mal gobernante, son cómplices de él. Recuerde que todo le han aprobado, y pues no, simplemente el juicio político que querían y que interpusieron los legisladores del PAN no prosperó. Los legisladores del PAN, llámese Rafael García Bringas de Coatzacoalcos, llámese el hijo de la gran rata de Minatitlán, Ciro Félix Porras,
simple y sencillamente dijeron que no, que eso no iba a pasar porque tenía tintes electoreros, cuando todo el mundo sabe que Javier Duarte de Ochoa no ha cumplido con su obligación de dar seguridad a los veracruzanos, de destinar los recursos federales y estatales para obras y servicios públicos. Simple y sencillamente han desaparecido miles y miles de millones de pesos. No lo digo yo, lo dice la Auditoría Superior de la Federación, del señor Juan Manuel Portal, que incluso ha pedido cárcel para este mal gobernante que se llama Javier Duarte de Ochoa. Y ayer la mayoría del PRI y sus partidos aliados en el Congreso local desecharon la demanda de juicio político que presentaron los legisladores del PAN en contra del gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa. Tras una reunión que comenzó desde las 9 de la mañana, los diputados de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales votaron en contra de la solicitud de juicio político. Ya está, se acabó. Ya sabíamos que son sus cómplices de Javier Duarte de Ochoa y que no iba a pasar nada, amigos, ya lo sabemos, aunque todos pidamos y sabemos y que conocemos que este señor ha desviado miles de millones de pesos, amigos cibernautas, que no ha hecho un muy buen papel como gobernador y que es un lastre para el candidato Héctor Yunes Landa del PRI también, y que bueno, desafortunadamente va a repercutir, a pesar de que Héctor Yunes Landa es un buen candidato, es una persona que ha sabido llevar una trayectoria política, digamos, limpia, pues a pesar de que hay mucha gente que confía en él, también hay mucha gente agraviada por este mal gobernante que se llama Javier Duarte Ochoa, y ya veremos qué va a pasar el 5 de junio, amigos cibernautas. Bueno, en una noticia local aquí en el sur de Veracruz, concretamente lo que es Cozoleacaque, Acayucan, cierran accesos al sur de Veracruz. Pobladores de Minatitlán, Pajapa y Chinameca tomaron la carretera federal y autopista para exigir al gobierno del estado cumplan con obras. Siempre es lo mismo, no hay obras, no cumplen, firman minutas y minutas el gobierno del estado, destraban el conflicto, no destinan el dinero para las obras y vienen los cierres nuevamente de carreteras con el daño a muchas industrias, con el daño a muchos proveedores y con el daño desde luego a muchos transportistas y a usuarios de las vías de comunicación de la autopista, concretamente Cozoleacaque, Acayucan, y pues bueno, muchos trailers, muchas pipas que transportan productos, insumos, quedan varados con las consecuencias de que se echan a perder. ¿Y todo por qué? Porque el gobierno del estado no ha sabido cumplir con los compromisos que pactan con la gente del campo de diversas comunidades para hacerles obras carreteras, para sacar sus productos. Puro robar y robar, amigos cibernautas, en este mal gobierno, desde la época de Fidel Herrera Beltrán. Bueno, pues ayer cerca del mediodía, personas de las comunidades del Chipile del municipio de Minatitlán, Úrsulo Galván de Pajapa, Cerritos de Chinameca, encabezados por Román García Martínez, representante del Comité de Defensa Popular Obrero Campesina, y Lucero González Valencia, se plantaron sobre la carretera federal para exigir de una vez por todas al gobierno de Javier Duarte le cumpla con las obras prometidas. El Ejecutivo del Estado solo entiende con plantones y marcha. Por eso a los ciudadanos no les queda de otra que asumir este tipo de actitudes, cerrando la carretera para ser escuchados. Y es por eso que estamos aquí, dijeron los dirigentes del movimiento. Y sí, amigos, ayer estuvo cerrada la carretera rumbo a Cayucan, la autopista, amigos cibernautas, y un tramo de la desviación rumbo a Oteapan, con serias consecuencias para productores, para transportistas, para gente que por algún asunto tenía que ir a Cayucan. Ayer se pasaron horas y horas y horas, amigos cibernautas, ahí parados mientras esta gente hacía su plantón, amigos cibernautas, con todas las consecuencias que usted ya sabe. Y armarse de paciencia
para no terminar en pleito con esta gente, que bueno, hay que decirlo, como siempre, desgraciadamente, los terceros son perjudicados por causa del incumplimiento del gobierno de prometer y no cumplir, amigos cibernautas. Bueno, ahí la dejamos, amigos cibernautas. Si Dios nos lo permite, nos vamos a ver el día de mañana aquí en este mismo espacio. Gracias por haber estado con nosotros. Que tenga usted una excelente tarde, un excelente miércoles, amigos cibernautas. Mañana ya inicia Semana Santa, jueves y viernes, sábado y domingo, a disfrutar y hacerlo con mucha responsabilidad, cuidando a los niños, cuidando a las personas adultas, no meterse a nadar con el estómago lleno o acabar de comer, porque dicen que es muy peligroso. Conducir en carretera, no tomar, para poder estar al 100, como se dice, en todos nuestros sentidos. Y bueno, es la recomendación, que usted la pase muy bien, que se cuide y que cuide a la familia. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos pronto aquí, amigos cibernautas. Gracias. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.